significa que todos aquellos que hayan ingresado con un usuario unc.edu.ar, les va a llegar un mail que va a decir que la grabación del Meet está en tal link, y pueden ir a verlo y se graba en su Drive, lo pueden ver ahí. Para aquellos que lo hacen con una cuenta de Gmail, yo mismo lo archivo en una carpeta, y si se fijan, van a encontrar, por ejemplo, para mis clases de consulta, yo ya puse el link arriba, al lado del horario de consulta que tengo yo ya puse un link a un a un Drive, donde ustedes van a encontrar los archivos de esto. ¿Se entiende? Profe, Bien. acá preguntan sobre las clases de consulta. Creo que hay que aclarar que las clases de consulta son distintas a las clases prácticas. Lo que hay el lunes que da el profe Ferrer, el martes el profe Redondo, así son clases de consulta. Las clases prácticas son las otras que está bien especificado en el aula virtual. Claro, buen punto. Vamos a hacer Me pregunté si es necesario ver las clases de Ferrer los lunes, Redondo el martes. No es así, sino que necesitaría clases de consulta. Es buena la actuación, es una... Perdón. Disculpe, Nancy, le silencié porque estaba hablando. Si quiere puede hablar también. Pero voy a aclarar eso de nuevo. Está perfecto lo que dice Paola, es decir, ¿cuáles serían las actividades virtuales que ustedes tendrían aquí? Primero, como ustedes saben, cada profesor debe tener un horario de consulta para que ustedes hablen con el profesor, ¿sí? De lo que quieran, las consultas que ustedes tengan. Pues bien, cada profe tiene una vez a la semana, o debería tenerlo, por ahí algún profe no lo pone porque no sé, no pudo, lo que sea, pero debería tener una vez a la semana un horario de consulta con ustedes mediante este sistema. Por ejemplo, el mío es el día de los jueves. Eso va por un lado. Entonces, esa es una posibilidad de contacto que ustedes tienen. Y luego, cada uno de las videoclases que hay, ya sea teóricas o prácticas, va a ir acompañada de una clase de repaso de esa misma videoclase. Es decir, que ustedes de cada clase tienen un video, un PowerPoint que casi siempre se pasa a PDF, y finalmente un día como es este, en el cual nos juntamos y hablamos de la clase en puntual, ustedes traen sus preguntas, y si no, el profesor va hablando un poco de la clase o trae ejercicios de la misma. ¿Se entiende ese punto? Así serían un poco las diferentes opciones que ustedes van a tener. Algunas preguntas directamente las vamos contestando por el chat si ya hablamos del tema. Sí, perfecto. Vi que la que contestaste vos, Paola, es que si la acreditación es lo mismo que la evaluación. Sí, es como un sinónimo. Cuando yo digo acreditar el TP, es decir, que ustedes tengan aprobado el TP. ¿Cómo se logra eso? Respondiendo el cuestionario en ABP, lo que no quita que sea muy bueno que tengan la posibilidad de hacer todo esto. Es la idea, no que respondan a un cuestionario, sino que aprendan en ese sentido. Melissa, ¿alguna otra cosa que hayas visto vos? Sí, acá preguntaban si la acreditación era el 17 del primer trabajo práctico. No, en general, digamos, eso lo va a manejar el profe Ferrer, pero el 98% de posibilidades que no. ¿Por qué? Primero, el 17 es este viernes, y yo ya les dije que las acreditaciones o evaluaciones se hacen cada 2 prácticos. Este es el primero, luego va a haber otro, y luego del otro, ahí se va a hacer la acreditación, por un lado. Y generalmente, una vez que termina la última actividad del práctico, recuerden, por ejemplo, en este caso, el repaso del práctico vía Meet es un viernes. Pues bien, el profe se va a tomar 2 o 3 días, va a terminar de armar el cuestionario, y el martes va a quedar colgado un cuestionario en el ABP que van a poder responder probablemente por 3 o 4 días. Acá hay otra pregunta, profe, que dice si hay un día específico en el que suba sus clases o puede ser cualquier día. Vamos a tratar de mantener los horarios originales, que son los días viernes. Yo voy a tratar, los días viernes de hacer las clases de repaso como esta, y yo voy a tratar los días lunes
de subir la clase. Es decir, que sería algo de este estilo. Ustedes, Claro, el domingo a la noche... Sí, Paola. que ya hay muchas clases subidas a YouTube. O sea, si ya quieren ir avanzando con eso, pueden ir Y más o menos... haciéndolo. Hay y 4, la si no me equivoco. Y la dinámica más o menos fue la siguiente. Yo les pedí a los profes que me la pasen como para un viernes, entonces la clase correspondiente a esa semana. Si ustedes se fijan en el cronograma, diría el viernes, por ejemplo, el viernes 17 estaba la clase de potencial de acción. Pues bien, yo traté de subirles esta semana, desde el día lunes, la clase de potencial de acción. Y el día viernes de esa semana, en la medida de lo posible, vamos a tratar del viernes, y casi siempre por la mañana, tratar de tener las clases de repaso. Ahora ustedes se preguntarán, hay muchas más clases hay más de 2, y tuvimos 2 semanas y hay más de 2 clases. Y a su vez, hoy es lunes y estamos haciendo esto. ¿Por qué? Bueno, porque se dieron algunas condiciones especiales. Primero que empezamos más tarde la clase, vieron que hubo una demora de una semana. Entonces yo le dije, le dije al profe a Bermejo que me suba 2 clases seguidas. Entonces él tiene la clase número 2 y la clase número 3 la subió seguida. A su vez, la semana pasada fue Semana Santa, entonces yo pedirle a ustedes que nos juntemos el viernes de Semana Santa también me parecía raro, entonces lo puse el día lunes. Pero normalmente ustedes deberían despertarse el lunes a la mañana y ya tener la clase de esa semana en video, y el día viernes tener el encuentro por Meet. Yo les dije a los profes que no pongan una hora específica. ¿Por qué? Porque lamentablemente las condiciones estas de la cuarentena hace que uno tenga otras, por ejemplo, actividades familiares. O sea, uno tiene que cuidar a los hijos. ¿Me entienden? Lamentablemente cambió un poco la dinámica de cuando uno trabaja normalmente, que ya tiene bloqueado la hora de la clase. Debido a eso, no les puedo decir una hora particular. Vamos a tratar de hacerlo por la mañana, pero puede haber cambios debido a estas condiciones particulares, les pido que entiendan, ¿no? Preguntan, profe, si el SNEL de octava edición sirve. Tengo entendido que sí, ¿o no? O sea, esa es una de las preguntas típicas frecuentes que surgen. Yo lamentablemente no les puedo decir que sí directamente. ¿Por qué? Porque nunca lo abrí. Nunca tuve el SNEL octava edición en mi mano, y yo no tengo idea si le sumaron cosas o le sacaron cosas. Si vos me preguntás así más como de amigo entre nosotros, y es muy probable que sí, ¿entendés? No le ve, igual que el séptimo o la sexta, es muy probable que sí. Pero yo no les puedo responder eso de manera tajante. Sí sirve porque yo nunca lo tuve. Ahí hay que hacer un ejercicio que es o conseguirse un SNEL más viejo, vieron que hay PDF dando vueltas, chequéenlo, o se fijan en programa, a ver, tal tema, lo encuentro en el mío, tac, 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 y si lo encuentro, lo uso. Les vuelvo a responder, lo más probable es que sí, pero yo no puedo decirle que sí, porque yo le digo que sí, después no hay falta un tema que yo después le tengo y me van a caer ustedes con razón, como diciendo, profe, usted me dijo y no estaba, ¿sí? Todos los trabajos prácticos se pueden realizar 2 veces, si no estás conforme con la nota. Entiendo que vamos a seguir con esta misma dinámica, eso fue lo último que hablamos con el profe Ferrer. Doble chequenlo con él porque él tiene la última palabra con ese aspecto, es una decisión de él. Sin embargo, hasta donde yo sé, no hubo cambios en ese aspecto, lo pueden hacer 2 veces y automáticamente queda la nota más alta, es decir, si tuvieron un 9 la primera vez y dije, voy por el 10, y la segunda me saco un 1, pues bien, me queda el 9. Bueno, ahí veo gente que ya quiere empezar con los contenidos, así que vayamos yendo y hagamos lo siguiente. Vamos a la última. Salazar, ¿qué pregunta? Que muchas veces en los libros se cambia la terminología, ¿cuál se va a utilizar? En general utilizamos, bueno, es un buen punto eso por la pregunta que hablábamos antes, usamos exactamente la terminología de SNEL 7 y de Purves, la quinta. Pero tratamos de evitar eso, ponemos los sinónimos, no, por ejemplo, suponete, ganglios basales o ganglio de la base, ponemos lo mismo, ponemos las 2 sinónimos, tratamos de evitar ese problema, no debería ser un problema. Bueno, Melissa, ¿tú viste algo más?
No, por ahora nada. Listo. Bueno, vamos a alargar un poquitito, repasando y dudas que tengan, cosas que no entiendan o temas que quieran. Yo no podría tener disculpas. Lo que le voy a pedir en todo caso a todos y todas que silencien sus micrófonos si hay alguien, porque se escucha cortado. A ver. Ahí traté de mejorar algunos elementos aquí de la sala, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. El primer punto que quiero mostrarles es lo más básico que ustedes tienen que largar. Ahí dice Consuelo Olmos, se escucha bien, y María Godino dice se escucha bien. Lo que hice fue abrir una puerta que está más cerca del router ahora en la compu. Bien, el sistema nervioso central está dividido en dos grandes partes. Esperen que me fijo una cosa más. No, para nada está perfecto. Ahora, bueno, la división del sistema nervioso central en periférico y central, justamente. Uno siempre vuelve a pensar esta idea de que lo más importante es el cerebro y termina descuidando otras partes, ¿sí? Por lo tanto, un elemento importante es considerar tanto el cerebro propiamente dicho, y cuando uno piensa en cerebro, en realidad, para que sea sistema nervioso central, hay que tener en cuenta la corteza, toda la parte más ventral del cerebro propiamente dicho, como es el diencéfalo, la corteza es el telencéfalo. El tronco cerebral que conecta todo cerebro, diencéfalo, ¿con qué? Con la médula espinal. Eso es el central. Y el periférico, que es el que está aquí al lado, sería algo así como aquel que le sirve de manos y pies al sistema nervioso central, porque es el que lleva y trae información desde la piel, desde los sentidos, y nos permite realizar la ejecución motora. Usualmente, dentro del sistema nervioso periférico se involucra el sistema nervioso autónomo. Piensen en el sistema nervioso autónomo como aquel que nos permite hacer acciones que son involuntarias, digamos. Suponete que uno se come un lemon pie entero, no es que uno dice, bueno, qué buen momento para distender el estómago y que entre todo ese azúcar. No, en realidad eso es algo que se hace de manera automática, ¿verdad? Pues bien, ese tipo de funciones vegetativas las realiza el sistema nervioso simpático, que a su vez forma parte del sistema nervioso autónomo. Van a ver, una compañera preguntó en clase de que el SNEL considere el autónomo como una especie de tercer sistema que está tanto en el central como en el periférico. Y es verdad, lo van a encontrar de esa manera. Sin embargo, desde un punto de vista, capaz que hace énfasis en la distribución geográfica, desde un punto de vista funcional, el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, forma parte del sistema nervioso periférico. Muy bien. Yo voy a ir pasando esta parte un poco rápido, porque primero que la di bastante en la consulta, es relativamente sencilla. Sin embargo, todos aquellos y aquellas que quieran que ahondemos en algo, pues bien, me van comentando. Paola, Melissa, ¿se ven las slides, no? Sí, se ven. Perfecto. Muy bien. Lo importante que tienen que ver cuando están estudiando es no solamente ocuparse del tema puntual, en este caso divisiones del sistema nervioso central, sino ver cómo eso los y las ayuda a ver otros temas que vamos a ver en profundidad después. Uno de esos temas que ahora simplemente los vemos como superficialmente es el tema de los ganglios basales, núcleos de la base o núcleos grises que están en la parte más interna del cerebro. Cuando nosotros vemos la división del sistema nervioso central, lo que ustedes van a ver que es que el cerebro propiamente dicho se divide en esa corteza que estamos viendo allí, muy finita, y en el centro del cerebro tenemos unos núcleos grises, unos pedazos, unas bolitas grises que, llevando la pregunta que hacía ante el compañero, reciben diferentes nombres.
ganglios de la base, núcleos basales, en fin, un conjunto de palabras diferentes. Todos ellos hacen referencia a estos pelotas de sustancia gris que están en el medio de la sustancia blanca. La forma más sencilla de ubicarlas es encontrar primero el ventrículo lateral, que lo están viendo ahí. El ventrículo lateral es una especie de bolsa, el doctor Bueno de la otra cátedra lo llama como un cuerno o una ballenita que uno tiene adentro del cerebro y que está casi siempre lleno de líquido cefalorraquídeo. Esta bolsa que estamos viendo ahí es bilateral, es decir, está de los dos lados del cerebro. Y justo al lado del ventrículo lateral, encontramos el primero de los ganglios de la base, o basales, que es el caudado. Si nos movemos más en forma lateral hacia el lado de la corteza, vamos a ver otros ganglios basales, que aquí el dibujante que estuvo acá lo dibujó medio toscamente, de una manera bastante directa, como una bola, y que es el núcleo lenticular. ¿Por qué lenticular? Porque la primera vez que vieron esto, bajo un microscopio, les aparentó la idea que estaban viendo un lente, ¿no? Que es un poco la manera en que se descubren estas cosas inicialmente. Piensen que lo veía gente con unos microscopios ópticos que ahora uno puede comprar en una juguetería, ¿no? Y el núcleo lenticular, a su vez, está dividido por dos, el putamen y el globo pálido. Y finalmente tenemos un cuarto ganglio de la base, que es el claustro, que está ahí en ese lugar que estoy marcando ahora, que sirve como una especie de... Claustro quiere decir tabique, y fíjense que funciona como un tabique entre toda esta zona más interna, que acabo de describir, y la corteza propiamente dicha. ¿Vieron que al lado, aquí, del ganglio basal, hay como un pedacito de corteza que está metida para adentro? Que está como invaginada, sería la palabra técnica, ¿lo ven ahí? Ese pedacito de corteza que está sumergida, invaginada, como lo quieran llamar ustedes, es la ínsula. Es un lóbulo, como no muy conocido, que se llama ínsula, que tiene mucha relevancia a nivel emocional. Por ejemplo, si ustedes cierran los ojos, van a poder sentir un montón de sensaciones internas, típicamente la más relevante, los latidos cardíacos. Y hasta ustedes pueden hacer como un ritmo de cuál es su latido cardíaco. A su vez pueden tener otra información, como es, por ejemplo, cuánto ese mundo interno de sensaciones se denomina interocepción, y si bien tiene una distribución cortical muy amplia, el lóbulo de la ínsula es como el lugar donde va toda la información de la interocepción. ¿Ve una pregunta por ahí? Sí, profe. Sí, si la ínsula está dentro de los ganglios basales. No. La ínsula forma parte de la corteza. De hecho, si vos la ves el bordecito que está ahí, vas a ver como que forma parte de la corteza, y como yo digo, en vez de seguir por arriba, se manda para adentro, va todo por adentro, y vuelve a salir por afuera. Eso es lo que yo digo de esta invaginación. La ínsula es corteza, pero como que es que se ha metido muy para adentro. Pero está cerca de los ganglios basales. Pero no es un ganglio basal. Los ganglios basales son caudado, putamen y globo pálido, que en forma conjunta se denomina el núcleo lenticular, y el claustro. Esos son los ganglios basales, digamos, serían 4. Bueno, todo lo que acabamos de nombrar, todo eso está metido dentro del cráneo y está recubierto por varias cosas para que si nos pegamos un golpe contra el piso, no nos hagamos mucho mal. O sea, nos vamos a hacer un poco mal, pero que no nos hagamos tanto mal. La forma más obvia que nos protege es la piel, obviamente, y los huesos. En general, los huesos reciben el nombre del lóbulo donde están. Lóbulo frontal, hueso frontal, hueso parietal y así. Ariel pide que se repitan los ganglios basales. Sí, cómo no, vamos a repetir. ¿Qué te parece? Te propongo algo, Ariel. Viste que yo dije que en realidad no es un concepto que está ahora, sino que lo vamos a ver varias veces. Yo te prometo que los vamos a ver varias veces en slide que hay posteriores, ¿sí? Si no te cumplo la promesa, pues bien, ven por mi idea. Fíjate esto. Tenemos entonces los huesos que nos protegen, la piel, y luego hay varias membranas muy duras que se denominan meninges, ¿sí? Que es un tejido conectivo. Imagínense una red húmeda y
una red húmeda y muy como elástica que va recubriendo el cerebro. Las meninges son 3, dura madre, para saber que es la más exterior, piensa en eso, es la dura, la que está por fuera, aracnoides y pia madre. El espacio subaracnoideo, es decir, el espacio que está debajo de la aracnoides, está muy vascularizado, está muy lleno de venas, de vasos sanguíneos. Por eso es que cuando uno se pega un golpe contra algo, a veces se rompen esos vasos sanguíneos y empieza a surgir sangre. Si es poquitito no pasa nada, pero si no, se conforma un hematoma, que lo están viendo ahí en la diapo, ¿sí? Como la sangre no tiene dónde ir, se hace como una laguna y eso empieza a empujar y empujar el cerebro. Si es muy grande el hematoma, puede ser realmente muy peligroso. Cuanto más grande es la persona, en un niño, qué sé yo, de 5 o 6 años, si se pega un golpe, le va a doler, le va a salir un chichón, le va a salir el hematoma, pero 30 minutos y no va a tener más nada. El espesor de cada parte aproximadamente. No, me mataste, no sé quién hizo esa pregunta, me mató, no sé muy bien el espesor, no te quiero tirar un golazo. Le preguntan si el hematoma se puede llamar trombo. No, un trombo es un accidente cerebrovascular. El trombo creo que hace referencia, hay 2 accidentes cerebrovasculares típicos que son el stroke particularmente, me olvidé en este caso, el ACV tradicional y el stroke, que es el ACV, y la embolia. Una es porque se rompe el vaso sanguíneo, y la isquemia, ahí está, la isquemia y el stroke, la isquemia y el trombo, ahí está. En uno deja de llegar sangre porque está bloqueado y en el otro se revienta un vaso sanguíneo puntualmente. Esos son los 2 accidentes cerebrovasculares típicos. Creo que el trombo le hacen referencia al stroke o al infarto, que es que un vaso se hace muy grandote, ¿sí? Pero no tiene que ver con esto. Un hematoma es, de nuevo, hay un golpe que produce una ruptura de la continuidad de los vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos, al no tener continuidad, vierten la sangre en el espacio subaracnoideo, y cuando empieza a hacer mucho, ahí dice, hay trombosis, un trozo de tejido que viaja por la... Ahí va, perfecto. Entonces, el trombo es básicamente el objeto físico, según lo que dice la compañera, que genera que se tape el vaso sanguíneo y por lo tanto luego se produzca, o ya sea que no llegue sangre a un lugar determinado, o que se rompa ese vaso sanguíneo. Bueno, vamos a continuar un poquitito con otras partes. Un compañero me había dicho de los ganglios basales. Fíjense que aquí en esta slide lo vemos de nuevo, ¿sí? Lo vemos nuevamente y ahí tenemos los ganglios basales vistos en un corte coronal. Y en un corte coronal, los más interesantes para ver el claustro lo tenemos ahí al ladito de la ínsula. Fíjense que el claustro es como una especie de barrera que separa justamente putamen y globo pálido. Caudado, en este caso en particular, lo vemos en 2 partes. Justo al lado del ventrículo, que es la cabeza, y más abajo vemos la cola puntualmente del caudado. Porque recuerden que estas cosas son de esta manera, son como unas estructuras tridimensionales que me están pasando de esta manera. Por lo tanto, si yo hago un corte, yo puedo agarrar tanto una parte como otra de esa banana, pero no la parte del medio. Ay, perdón. Bien. No, está bien. ¿Yo estoy No mostrando pasa la nada. pantalla? Ah, no. ¿Cómo? Ahí Me confundí. hay alguna gente que está entrando y abandonando la pantalla ahora por eso. Bueno, rápidamente pasemos a lo que tiene que ver con la otra parte de... voy a buscar... Estoy buscando médula espinal. La otra parte del sistema nervioso central está conformado por la médula espinal. La médula espinal tienen que entenderlo como una especie de cono, un cono grandote que está metido dentro de la columna vertebral propiamente dicha. La columna vertebral son toda esa estructura ósea que sirve justamente para proteger esta médula. Y en algunas partecitas de la columna vertebral tenemos unos agujeros, los agujeros intervertebrales, que permiten la salida y entrada de nervios. Estoy buscando más abajo, hay una foto muy particularmente interesante de eso.
Aquí lo voy a buscar, si es que lo encuentro, ahí está. Fíjense ahí, primero voy a sacar eso, ahí está. Ahí pueden ver, hay una pregunta ahí que me digan cuál es, mientras tanto yo voy describiendo. Si ustedes pueden ver... Pregunta, Sí. Sobre la Preguntas. entrada y salida de los nervios espinales y craneales del sistema nervioso somático. ¿Cómo sería? Meli, ¿vos me habías empezado a decir algo? ¿Cómo es? Sí, lo mismo, la estaba leyendo. A ver, ¿cómo es? Vamos, ¿no? Dice que tiene una duda de la entrada y salida de los nervios espinales y craneales del sistema nervioso somático. Bien. La palabra somático, en ese caso particular, hace referencia a voluntaria. ¿Sí? Somático en ese caso quiere decir lo puedo mover yo solo. Yo puedo mover el brazo y también puedo hacer eso que estoy haciendo ahí. Es decir, puedo mover parte de la cara. Para realizar ese tipo de movimientos necesito nervios motores. Los nervios que me permiten mover la mano salen de uno de esos agujeros, salen de alguno de los agujeros que están en la columna vertebral. ¿Bien? Obviamente, los que me permiten mover la mano están en la sección cervical y dorsal. De allí, de la parte posterior de la médula espinal, surge eso que están viendo ahí. Ese bracito, perdón, en la parte anterior, disculpen. ¿Ven ese bracito que están viendo ahí? Eso es un nervio motor que sale de la columna de la médula espinal y luego del agujero intervertebral y se va a meter finalmente en algún músculo. Si sale a nivel cervical o dorsal, lo más probable es que inerve, por ejemplo, los músculos que me permiten mover el brazo. Entonces, un nervio motor del sistema nervioso somático que me permite mover una extremidad, sale en última instancia de la raíz anterior o ventral de la médula espinal. ¿De dónde proviene este nervio? Imagínense que lo que estamos viendo aquí son autopistas que transmiten información. Si ustedes dicen, quiero mover la mano, pues bien, lo primero que hay ahí es un pensamiento, una idea, una voluntad que empieza a nivel del cerebro. Hay una parte del cerebro puntual, que es la corteza motora, donde hay un conjunto de neuronas que son las primeras encargadas de manipular todo lo que tiene que ver con información motora. Esa información va a pasar por la corteza, va a salir de la corteza, va a pasar por la sustancia blanca, va a pasar al lado de los ganglios, va a pasar por el tronco cerebral. Eso que estoy explicando sí sucede muy rápidamente, en menos de segundos, por supuesto. Dicen, mueve la mano, rápido, ¿no? En milisegundos. Y luego va a llegar a la médula espinal y va a salir de uno de los agujeros intervertebrales, está ese nervio motor lo tenemos a la altura, de nuevo, de la parte anterior o ventral de la médula, que ya lo voy a explicar, y sale por el agujero intervertebral y se mete en última instancia en un músculo. Paola, Melissa, ¿me dicen las preguntas que hubo hasta aquí? Sí, no, preguntan si el repaso queda grabado. Sí, queda grabado en el drive que está en mi UNC, ¿o no? Todos aquellos que ingresan con su perfil unc.edu.ar, les queda grabado automático y les va a llegar un mail. Les va a llegar un mail automático que te dice, el Meet fulanito que usted participó está aquí. Si no, yo lo guardo en una carpeta y luego lo pongo en una carpeta donde están todas las clases de repaso y los foros de consulta que yo hice, ¿sí? Y eso lo van a encontrar en la... Miren, vamos a ir, lo podemos ver. Fíjense esto. Dice, doctor Pautasi, jueves de 11 a 12 en el sistema. Para unirse a este horario de consulta mediante Google Meet, cliquear tanto y tanto, si no funciona. Importante, todas las reuniones de consulta de Pautasi, y ahora le voy a agregar las reuniones de consulta y las clases de repaso, se graban y se pueden acceder en esta carpeta, y hay un link. Si yo cliqueo la carpeta, me va a mover a una carpeta que yo creo, y donde están disponibles, por el momento solamente está disponible el horario de consulta que yo tuve la otra semana. Una vez que terminemos esta clase, yo también voy a subir acá
este video. ¿Está claro? También, profe, le habían preguntado si se podía acceder mediante alguna plataforma a ese PowerPoint y yo les contesté que se pueden descargar desde la BP. Claro, fíjense exactamente, es como dice Meli. Si ustedes se fijan, en la parte inferior de... este es el ABP, ¿no? Siempre dejamos este cartel que está acá. Y luego del cartel, ¿qué tienen? Foros que ustedes pueden hacer preguntas, ¿no? Cualquier pregunta que tengan me la hacen. Ven acá, por ejemplo, hay un montón de preguntas. Más abajo de eso, más abajo dice clases teóricas en video. Por ejemplo, clase 1, parte 1, que es la que estamos viendo ahora. Hay una descripción de qué es la clase, dice link directo a YouTube y ustedes pueden entrar a YouTube. La versión PDF del PowerPoint se puede descargar aquí. Si ustedes cliquean en aquí, pues bien, van a ver el mismo PowerPoint que estoy usando yo en este momento. Y cada una de las clases tiene el acceso al YouTube y también tiene un link al PowerPoint. Dice, por ejemplo, la clase 2 que dio el profesor Bermejo, la presentación en diapositiva en formato PDF puede descargarse aquí. Y así sucesivamente. Bueno, ¿seguimos? Sí. Listo. Esperen que me estoy perdiendo. Ahora sí. Acá, profe, hay otra pregunta Sí. de Emilia que dice, cada nervio raquídeo está formado por fibras sensitivas y motoras. Digamos, las sensitivas vienen de la raíz anterior y las motoras vienen de la raíz posterior y se unen para formar un solo nervio. Está casi perfecto lo que dice Emilia y me viene como anillo al dedo para seguir. Casi perfecto. Ya vamos a ver qué es lo único que no estaba viendo. Yo acababa de escribir que por el agujero intervertebral sale un nervio que finalmente se mete en el músculo, se comunica con el músculo y le dice movete. Ahora bien, suponete que cuando yo lo muevo, toco algo que está caliente y me da dolor. Tiene que haber una forma de informarme de eso. Pues bien, por el agujero intervertebral no solamente sale un nervio motor, sino que entra un nervio sensorial o sensitivo. Y esos nervios sensoriales o sensitivos se encuentran justo afuera del agujero. ¿Lo ven ahí? Que se juntan lo azul y lo rojo. Lo rojo es lo que está llevando información motora. Lo azul es lo que está trayendo información sensorial o sensitiva. Lo que dijo Emilia estaba perfecto, entonces. Cada nervio raquídeo o espinal está formado por dos raíces, una sensorial y una sensitiva, que se juntan entre sí justo antes de entrar. El ganglio sensitivo hace como un abultamiento, porque imagínense todos los nervios que están llegando de la mano, por ejemplo, son un montón. Entonces se juntan y como no tienen lugar ahí los cuerpos, los somas neuronales, hacen una bola, un apelotonamiento que se denomina ganglio sensitivo, de la raíz posterior, que era la única cosa mal que había dicho Emilia. La raíz anterior es la raíz motora, la raíz posterior es la raíz sensitiva. La raíz anterior es también llamada raíz dorsal y la raíz sensitiva posterior es también llamada raíz ventral. Y a menos que me hagan una pregunta en particular, voy a aprovechar esta ligazón para movernos a explicar qué es esto de dorsal, ventral, superior, inferior, que es algo así como las coordenadas para poder movernos por el cerebro. Dice si raíz anterior de la médula es igual a ventral, a raíz motora y a vía deferente. Sí, es totalmente correcto. Y supongo que una forma de responder a ese es qué loco, ¿no? ¿Por qué le llaman de 4 maneras diferentes? Bueno, vamos a analizar por qué le llaman de 4 maneras diferentes. Primero, hay que denominar de alguna manera las partes del cuerpo, ¿no? Y fíjense que todo lo que está en mi vientre, todo lo que está en mi vientre que está acá, le podemos llamar ventral. Entonces, lo que está más cerca del vientre se le llama ventral. Y lo que está más cerca de la espalda se le llama dorsal. ¿Sí? Tiene alguna explicación aún más profunda de esto, en el sentido de que los primeros experimentos con esto... Sí, ya lo explico, Gisela. Entonces, vamos de nuevo. Primero, a ver,
Lo que están viendo ahí es un cortecito de la médula, ¿sí? Un cortecito como si uno hiciera una especie de rodaja. ¿Rodaja de qué? De eso que están viendo ahí. Como si yo agarrara y cortara. ¿Se ve el mouse mío cuando me muevo? Sí, profe. Bien. Sí, se ve. Si yo agarrara un cuchillo y hago ¡chuc! Así, uy, ahí. Y corto aquí y corto acá y saco la rodaja, así, la hago así. Bien. Esa parte que estamos viendo de acá, donde está esa raicita, la tengo más cerca de la panza mía. Está del lado de la panza mía, del lado de mi cara. Todo esto que está acá saliendo para atrás está más del lado de la espalda. Eso que estoy mostrando ahí es la parte que me da del lado de la panza, eso es lo que me da del lado de la espalda. Casi siempre en los libros, la parte que daba de abajo de la hoja es la parte ventral o anterior, y esta que está acá atrás es la parte posterior o dorsal. ¿Sí? Fíjense, posterior sería la de mi espalda, anterior sería la de mi panza. Y todo lo motor sale de la raíz anterior. Todo lo sensitivo entra, mejor dicho, de la raíz posterior. Y ahora voy por la pregunta de Gisela, que no le había quedado clara. Pensá esto, Gisela. Suponete, primero, pensémoslo a nivel para que lo entienda, digamos, no para que uno lo memorice. ¿Cómo haces vos vos tomás una decisión? Voy a tomar mate. Es una decisión que toma tu cerebro, digamos, que sale o empieza en tu cerebro. Nos podríamos hacer 1000 preguntas, si tomás mate porque querés, porque tenés mate, no importa, eso lo dejamos para otro día. Por el momento asumimos eso, vos querés tomar mate. Bueno, pero el cerebro está ahí adentro. ¿Cómo hace el cerebro para interactuar físicamente con este objeto que está acá? Pues bien, para interactuar físicamente con ese objeto, hace uso de la médula espinal. En la médula espinal hay cables que salen de la médula, por eso son eferentes, y ahí viene una palabrita, eferentes que se va para afuera, aferentes que entra para adentro. Por lo tanto, el cable eferente es el cable que lleva información motora, que le dice, agarrá el mate, agárralo. Y obviamente el cable que tiene información eferente no va a salir de acá, ni va a salir acá de cerca de la cola. Probablemente salga acá, a la altura de donde está aquello que yo necesito utilizar. Y ahí sale el cable, ¿y de qué parte? ¿De qué parte de la médula? ¿Del medio? ¿De adelante o de atrás? Entendiendo adelante como la parte anterior o ventral y lo de atrás como posterior. Siempre lo motor, la raíz motora está en la sección anterior. Sale, se mete por el agujero está acá. Todo esto es médula, ¿no? Columna, todo esto está recubierto por un hueso bien duro. Y va ahí el agujero, sale de ahí y se mete en el músculo. Ahora bien, si yo agarro el mate y me quemo, esa información es información sensorial. Sensorial que es aferente, que se mete del exterior, primero en la piel y finalmente se mete adentro de la médula. ¿Por dónde se mete? Por el mismo agujero, porque no hay otro agujero, no hay un agujero solo para lo sensorial. Hay un agujerito que se va a meter, se va a juntar los dos nervios entre sí y ahí se va a meter, pero no va a ir para la parte anterior, va a ir para la parte posterior o para el ganglio, para la raíz posterior. Van a ver, también dicen ganglio de la raíz dorsal, de la raíz... ganglio de la raíz dorsal hace referencia a eso que estamos diciendo. Y un punto importante, todo lo que estamos hablando ahora es cada segmento de la médula. Cada segmento de la médula tenemos su propio nervio espinal. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, porque si no me voy a retrotraer todavía a alguien que me había preguntado acerca de los pares, de los nervios craneales. Bueno, vamos con la metáfora. Yo necesito... La entrada y... Sí, díganme. Lo de la entrada y salida de los nervios espinales y craneales, ¿esa parte? Claro, había alguien que había dicho que había ligado muy bien que, digamos, el sistema nervioso periférico tiene todo este sistema de entrada y salida de información, pero ¿qué pasa si yo hago así? Uy, me dolió. ¿Cómo hago yo para darme cuenta de eso? ¿Irá hasta la médula esa información? Sería medio tonto, ¿no?
que yo me pegue, o sea, que haya un cable que venga de la médula, suba hasta acá, o cómo hago yo para hacer todo eso. Sería de nuevo medio raro que para mover la cabeza yo tenga un cable que me venga, que salga del cerebro, que se meta en la médula y que vuelva a subir hasta arriba. Bueno, para solucionar ese temita están los famosos pares craneales. Los 12 pares craneales que ustedes tienen serían como en realidad, para no hacer una médula acá adentro, se crearon 12 pares craneales que cumplen funciones motores y sensitivas, pero en la cabeza. ¿Entendés? Entonces, para mover la cabeza, para sentir dolor ahí cuando el odontólogo nos clava el torno y qué sé yo, eso lo hacen unos nervios que se llaman pares craneales, que tienen la misma, digamos, son cablecitos, motores y sensitivos, pero que están ahí en la cara, en la cabeza, etc., para ver los ojos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando ustedes lean los pares craneales, lo que están viendo son otros nervios periféricos y sensitivos, iguales a los que entran y salen por la médula, pero en vez de estar en la médula, están en la cabeza. Por eso cuando el alumno nos preguntó, juntó todo, dijo los ganglios espinales, los nervios espinales y los pares craneales. Bueno, porque son como primitos, digamos. Profe, preguntan la diferencia funcional entre unipolar y bipolar. Bien. Vamos a movernos más para adelante, es importante esta pregunta. Y después hablan sobre las raíces posteriores, si los ganglios están en las anteriores o en las posteriores, y se respondieron solos, así que muy bien, así que. ¿Y cuál fue la respuesta? En los posteriores. Perfecto. Bien. Y de nuevo, ¿por qué es un ganglio? Y ahí nos lleva para lo que vamos a ver ahora. Un ganglio es una agrupación casi siempre de somas. ¿Sí? Ganglio tiene que ver un montón de cosas que se apelotonaron. En nuestro contexto puede tener varias acepciones, por ejemplo, eso. Pero en nuestro estudio casi siempre lo vamos a referir cuando hay varios cuerpos neuronales que se juntan entre sí. Y como por ejemplo hay mucha información que viaja, trayendo información sensorial, de dolor, de tacto, que viaja por acá, todas esas acciones viajan, y se juntan todos a nivel del cuerpo de la neurona, justo antes de entrar ahí en el agujero, y forman una pelota que se denomina ganglio de la raíz posterior, que siempre es dorsal, no hay un ganglio motor. Bueno, la pregunta de si es unipolar, bipolar o qué sé yo, qué sé cuánto, tiene que ver con esto. Hasta ahora hemos hablado de partes del cerebro y como de vías de transmisión de la información. Pues bien, una vía de transmisión de la información son varias neuronas que están como encadenadas, ¿sí? Cuando yo digo, voy a levantar el mate, esa primer neurona es una neurona que sale ahí en la corteza motora y viaja, y hace conexión con otra neurona que está en la médula. Y esa otra neurona que está en la médula es la que se mete en el músculo. Son 3 neuronas. Cada una de esas neuronas puede tener diferentes formas. Lo que estamos viendo ahí y lo que el compañero o compañera hizo la pregunta tenía que ver con uno de los tipos de formas que pueden ser. ¿Qué 3 tipos de neuronas hay? El que nombró el compañero es la unipolar. La unipolar es la típica neurona que está en los ganglios de la raíz posterior o dorsal. ¿Por qué? Voy a dar vuelta a esto, así, y voy a pedirles que se fijen cómo es esa neurona que está ahí. Fíjense, es una neurona que tiene como una cabecita, que es el soma, y un bracito que se mete para un lado y un bracito que se mete para otro. Así, ¿no? Está como muy preparada esa neurona para comunicar 2 partes entre sí. Es como que le doy un brazo a una parte y otro brazo a otra. Por lo tanto, sirve mucho para esto que les dije yo. Meto un bracito en la piel, la llevo hasta la piel, y ahí recibo la información de dolor. Dolor, me duele. Lo traigo por toda esta parte, por toda esa que estamos viendo ahí, y me meto en el ganglio de la raíz posterior. La cabecita, el soma, es uno de los tantos ganglios que se juntan entre neuronas que se juntan para hacer el ganglio. La otra parte se mete adentro de la médula. Esa que está ahí. Esa que está acá
Me meto dentro de la médula para comunicarle la sensación de dolor. Yo soy el procesador, el soma, el cuerpo de la neurona es el que procesa la información. Y con la otra parte de la mano me meto adentro de la piel o lo que esté sintiendo dolor. Siento dolor, llevo proceso, se lo mando a la médula. Por lo tanto, las neuronas unipolares que estamos viendo aquí, casi, digamos, ¿a dónde están típicamente? Pues bien, en el ganglio de la raíz posterior. ¿Son las únicas neuronas que existen? No. Fíjense, tenemos la bipolar y también tenemos la multipolar. La bipolar sirve mucho como una especie de sistema de postas, digamos, también parecía la otra en el sentido que conecta dos cosas. En lugar de que está la cabecita que tenga como un tronco, como un cuello, y ahí salen las dos partes, directamente de un lado sale una parte de un proceso, se le llama, y del otro lado sale el otro proceso. Finalmente, otro tipo de neuronas muy importantes son estas que estamos viendo acá en grande, la multipolar. La multipolar es como que tiene un montón de pelitos celular que lo rodean. Esos pelitos son las dendritas que les sirven para tener mucha comunicación con otras neuronas, para establecer un montón de procesos y de procesos de modulación de la información con otras neuronas. Estas son características del cerebro propiamente dicho, de la corteza cerebral. Piensen que yo he dicho, onda, tomo la decisión de tomar mate, y esa decisión viaja para abajo y se mete en la médula. Pues bien, imagínense que hay un montón de estas neuronas, una al lado de la otra. Todas estas neuronas juntas, el soma, conforman la corteza. Y las decisiones, entre comillas, de información motora, por ejemplo, que viaja de la corteza, viaja por el axón y viaja, el axón se mete, pasa por los ganglios basales, pasa para abajo y se mete finalmente en la médula. Por lo tanto, este tipo de neuronas multipolares son más características del cerebro y esta, por ejemplo, de la corteza motora. Lo que preguntaba era sobre la diferencia funcional también. Dice, ¿funcionalmente cambian los bits de información que puede transmitir? No estoy tan seguro de que podamos decir procesa bits, el cerebro procesa bits. La verdad que no me siento capaz de responderte esa pregunta de una manera tan acabada. Te puedo sí decir que la cantidad de información que puede transmitir depende puntualmente de cuán largo es el axón y de cuán bien aislado que esté, que es básicamente las mismas propiedades eléctricas que tiene un cable que tenés vos en tu casa. Si el axón es muy finito, o sea, hay como un trade-off ahí. Si es muy ancho el axón, puede transmitir más información. Pero si es muy ancho, tiene mayor superficie y tiene mayor capacidad de pérdida de la información. Por lo tanto, requiere mayor aislamiento. Por lo tanto, esas son las variables que en última instancia, no sé si lo de la analogía de los bits, pero al menos de la cantidad de información y de la rapidez que transmita depende de eso. Si es muy finito, va muy rápido. Pero no tiene tanta capacidad de transmisión. Si es muy ancho, tiene mayor capacidad, pero a su vez puede perderse más la información. Y voy a unir esta pregunta a algo que es importante para responder. ¿Cómo se aíslan las neuronas? Las neuronas están aisladas del medio por una capa de grasa que se llama vaina de mielina. Que lo podemos ver ahí. ¿Sí? Todo lo que acababa de decir, digamos, en el sentido que para transmitir información rápida yo necesito que la neurona esté aislada. ¿Cómo lo logro? Como si a un cable yo le pasara cinta de aislamiento. Esa vaina de mielina es una sustancia muy grasosa que está generada por la célula de Schwann. La célula de Schwann es una glía. La glía es todo aquello en el cerebro que no es neurona. Todas las células nerviosas que no son neuronas son glía. Y la glía hace muchas cosas la glía. En esta unidad ustedes tienen esa información. Hay glía que, por ejemplo, se encarga de procesos inmunitarios. Pues bien, la célula de Schwann es aquella que envuelve el sistema nervioso, las células del sistema, y lo aísla. Bueno, consultas hasta aquí. ¿Preguntas?
No, la última fue sobre las neuronas bipolares y unipolares. Bien. Bueno. Vamos entonces a meternos... primero, una parte de la clase estuvo destinada también a todo lo que tiene que ver con cómo surge el sistema nervioso. ¿Cuál es la estructura de la membrana plasmática? Perfecto. Ahí vamos con eso, Ingrid. Veamos un poco más la estructura de una neurona cualquiera, digamos, ¿sí? Todo lo que acabo de mencionar, yo hablé de soma, de cuerpo neuronal, hablé de axón, hablé de la vaina de mielina que lo recubre, todo eso son las partes de la neurona. La neurona tiene esas tres grandes partes. El cuerpo de la neurona o soma, que es el lugar donde se procesa la información, es el lugar donde, por ejemplo, si la neurona produce neurotransmisores, pues bien, o se producen ahí, o gran parte de la maquinaria biológica para generar neurotransmisores está ahí, es como la parte más importante. Luego tenemos el axón, que es por donde viaja toda la información, y finalmente ven esas patitas ahí que también se denominan telendrones, a veces en algunos casos, por el cual en general esas comunicaciones son las que se prenden con la neurona que está cadena abajo y donde por general se producen las conexiones sinápticas entre una neurona y otra. Esas son las grandes partes generales de la neurona. Por dentro de la neurona, ustedes van a encontrar que, particularmente en el soma, hay un conjunto de órganos, de pequeñas estructuras que hacen cosas, que probablemente ya lo tendrían que haber visto en biología. En biología habrán visto lo que es el retículo endoplasmático, habrán visto lo que son las mitocondrias, cada una hace cosas diferentes. Por ejemplo, la mitocondria es la que produce la energía que necesita la célula. El retículo endoplasmático es, en última instancia, el lugar donde se producen las proteínas, que son unas sustancias que son muy relevantes para la célula en términos de estructura, en términos de su actividad, etc. ¿Bien? Esa es un poco la idea de una neurona en forma general. Ahora bien, la neurona... Sí. Preguntan, en las células bipolares, según Snell, como retina y ganglio coclear, el dibujo de Snell nos pone en inversa el flujo axonal que debería ser centrífugo de cuerpo a extremo. ¿Cómo lo ven? Retina, flujo axonal, quise decir. El ejemplo de retina, o sea, es un ejemplo. Snell lo que dice es, te voy a dar un ejemplo de cada tipo de célula. Célula unipolar, dijimos, ¿qué ejemplo da? El ganglio de la raíz posterior. Célula bipolar, el ejemplo son células que están en el sistema visual. Ojo, no están en la retina puntualmente. Están en el sistema visual. Es decir, unen, no me acuerdo que en este caso, creo que las células ganglionares con el nervio óptico propiamente dicho, no me acuerdo, pero son una de las células que están... Imagínate que el sistema visual es como un sistema de postas, ¿no? Del cono pasa a una célula, después pasa a otra, hasta que finalmente llegamos a la corteza visual. Una parte de ese sistema de postas está conformado por las células bipolares. ¿Está claro ahora? Y lo de centrífugo... Sí, habla de las flechas del dibujo, de la Snell. Sí, la verdad no... Mirá, Tengo la Snell acá, profe. Si quiere me fijo. Dale, porfa, fíjate, Melissa, a ver qué pasa. Pero recuerden que son ejemplos. ¿Qué de la Snell sería? Capítulo 1, como a la mitad, aprox. Bueno, si quiere ir hablando de otra cosa, preguntan sobre si puede volver a repetir la parte de glía y si puede explicar las células neurogliales y su tipo, que no terminan de entender esa parte. ¿Las células? ¿Cuál es la última? La neuroglía. Perfecto, vamos con la neuroglía. En el cerebro hay un montón de neuronas, es decir, células que son particularmente excitables. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se pasa un determinado nivel de nivel eléctrico, empiezan a excitarse y mandar información dentro de ella y después se comunican con la vecina. Esa es la característica principal
de las neuronas. Que es el tema principal que les está dando el profesor Bermejo en su clase. El profesor Bermejo en su última clase habló de potencial de acción. Claro, hay un umbral determinado, generalmente las neuronas están hipernegativas. ¿Qué quiero decir yo con hipernegativas? Que en relación al exterior de la neurona, están mucho más negativas eléctricamente. Eso genera un potencial de acción negativo. Cuando eso se empieza a revertir, llega a haber un momento en el cual se excitan y generan algo que es potencial de acción. Pero eso lo vamos a ver el otro día. ¿Por qué lo traje a colación ahora? Porque es la característica principal de las neuronas. Su capacidad de excitarse, de propagar información internamente y luego de propagar información externamente a otra neurona. Las células gliales son un conjunto de células que están en el cerebro pero que no hacen eso. Y por eso algunos por ahí la tildan de menos interesante, porque viste, la neurona como que hace todo esto, procesa información sensorial, motora, lo hace a partir de esta capacidad de excitación que acabo de describir. Sin embargo, otro tipo de células nerviosas son las células gliales. La forma más sencilla de entenderlo es que las células gliales son células que nos permiten, esperen que puse ahí para que no nos moleste eso, ahí vamos de nuevo, ahí estamos. Son células que le permiten el trabajo a las neuronas, son como las células de sostén de las neuronas, ¿sí? Esa sería como una forma de decirlo de una manera sencilla. ¿Cuáles son las más conocidas? Las más conocidas son los astrocitos, porque los astrocitos hacen justamente eso. Por ejemplo, supónganse que hayas 10 o 15 neuronas que tengan que estar separadas de las otras. ¿Cómo las separo? Armo unos tabiques muy fuertes con algo que se denominan astrocitos. Necesito, por ejemplo, aislar al cerebro del resto del cuerpo. Pues bien, el astrocito se pega a células vasculares, aquí lo pueden ver, y arma algo que se llama barrera hematoencefálica. Arma como una especie de barrera de andamio que separa el cerebro de otra parte del cuerpo y unirse con estos capilares. Esa es de las principales funciones que tienen y hacen muchas cosas más los astrocitos. Por ejemplo, cuando las neuronas trabajan y generan información, liberan un conjunto de sustancias. Por ejemplo, liberan un montón de potasio y queda un exceso de potasio. El astrocito va ahí, ¡wow!, se lo traga, digamos, ¿sí? Recapta potasio, uptake de potasio. Por lo tanto, son como funciones no principales, pero muy importantes para el funcionamiento del cerebro. ¿Los astrocitos son los únicos tipos de células gliales que hay? No. Hay dos grandes tipos de astrocitos, el protoplasmático y el fibroso. La más importante es el lugar donde están. El fibroso está en la sustancia blanca, el protoplasmático está en la gris. Una cosa que no menciona el nervioso central es que los astrocitos hacen como si fueran unos andamios reales, por los cuales las nuevas neuronas, cuando van naciendo y cuando se va formando el cerebro y cuando el bebé tiene 3 semanas, esas nuevas neuronas van viajando a partir de unos andamios que le arman los astrocitos. Hay algo que se llama glía radial, que se llama glía radial porque justamente es como una especie de rayo. Las neuronas se van agarrando de esos rayos. Esa glía radial está formada por un tipo particular de astrocitos. Fíjense todas las funciones importantes que tienen los astrocitos. A su vez ya nombramos otra célula glial que es la célula de Schwann, había nombrado yo. La célula de Schwann es la que se encarga de la absorción de mielina en el sistema nervioso central. La vaina de mielina la arma otra glía que se llama oligodendrocito, ¿sí? Que básicamente son unas glías que si esta es la neurona, se ponen al lado de la neurona y la van recubriendo de grasa, de vaina de mielina. Entonces hablamos astrocitos, ¿qué más dijimos? Astrocitos, oligodendrocitos, célula de Schwann, y también hay otra más que estamos viendo ahí que es microglía. Cuando hay algún proceso infeccioso, se dispara una respuesta inmune. La respuesta inmune es la respuesta que tiene nuestro cuerpo para volver a tener salud, ¿no? Fíjense, ¿cuál es
¿Cuál es la primera respuesta inmune que tenemos cuando tenemos una infección, gripe o algo por el estilo? ¿Qué puede ser? ¿Qué nos pasa habitualmente? Fiebre. ¿Qué tenemos? Fiebre. Muy bien, Consuelo, exactamente. La primera respuesta inmune por excelencia es tener fiebre. La temperatura, ¿qué hace? Genera un ambiente interno muy desfavorable para los virus y bacterias. Los virus y bacterias viven en un ambiente que necesita, por ejemplo, estar entre, qué sé yo, 36 y 37. Si subimos el cuerpo a 39, les va a costar mucho vivir a los virus y bacterias. Lamentablemente son bastante resistentes y siguen viviendo, pero, ¿se entiende? Matamos unos cuantos virus y le hacemos la vida bastante complicada subiendo la fiebre. Aparte es barato, digamos, no le cuesta mucho al organismo tener fiebre. Ahora bien, esa es una respuesta sencilla, digamos. Luego tenemos otra respuesta que es, por ejemplo, mandar unas proteínas muy puntuales que llegan hasta el lugar y disparan, por ejemplo, inflamación. La inflamación es un proceso por el cual los tejidos se agrandan, se genera mayor temperatura, se empiezan a liberar unas sustancias que atacan a esos virus. Bueno, si eso pasa en el cerebro, la microglía es como la encargada de la respuesta inmunitaria. Y si falló la cosa, digamos, si se nos murieron las neuronas por el virus, pues bien, la microglía al menos agarra a esos muertos que hubieran dando vueltas por ahí y se los traga, los fagocita y limpia el proceso de la enfermedad. Entonces vimos astrocitos, vimos oligodendrocitos, vimos células de Schwann, vimos oligodendrocitos y también vimos este proceso muy importante que es el de la ontogenia del sistema nervioso central, durante el cual las nuevas neuronas se van agarrando de estos astrocitos, de esta glía radial, para llegar a su destino. Bueno, una pregunta que nos había quedado dando vueltas por ahí, y que tenía que ver con el tema de las organelas, era la membrana. Yo había nombrado, si ustedes se acuerdan acá, o acá, había definido las diferentes partes de la neurona. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, algo? No están diciendo nada por ahora. ¿Se perdieron? ¿Se durmieron? Acá hay una, profe. Ah, no, decile. ¿No se llama glía radial a la que está en el cerebro también? La glía radial sí o sí está en el cerebro. Y después dicen corona radiata o algo así. Bueno, son dos cosas diferentes. Sí. La corona radiata o algo por el estilo es un nombre que se le da. Vamos para acá. Vamos a volver para acá. Ese que están viendo ahí es un corte coronal del cerebro. ¿Sí? Como si a mí me cortaran de esta manera la cabeza. El corte coronal es muy bueno para ver la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. Yo les dije que cuando yo tomo la decisión de tomar mate, hay una neurona que está ahí en la corteza motora que tira el axón y lo manda para acá, ¿no? Y eso se mete en la médula. Obviamente no es una sola neurona y no hay una sola neurona a la vez que hace eso. Son millones de neuronas que en un determinado momento de la corteza necesitan comunicarse con la médula. Cuando pasan para acá, ese pasaje que está ahí de la sustancia blanca, esa autopista que ven ahí, entre los ganglios de la base, ahí tengo el caudado, ahí tengo el putamen y el globo pálido, esa es la otra parte del caudado. Esa autopista que está ahí se le llama cápsula interna o corona radiata. Es algo así como un montón de axones de sustancia blanca, los axones son siempre de sustancia blanca, que pasan desde la corteza rumbo a la parte más ventral del cerebro. Esa es la corona radiata. La glía radial es una célula glial que durante el momento inicial del desarrollo, donde lo tengo aquí, no lo encuentro, acá está. Al inicio, el sistema nervioso central es un tubito. Dice, ¿el globo pálido no se divide en lateral y medial? Puede ser,
Puede ser. La verdad que no tengo... Todo se puede dividir en lateral y medial del cerebro, pero en general consideralo más bien que el lenticular se divide en putamen y globo pálido, ¿sí? Esa es la división más importante. El lenticular se divide en putamen y globo pálido, y ojo, déjame que te muestre algo de nuevo, quiero responder esa pregunta. Alguien preguntaba cómo se dividía el globo pálido. Ojo en esta división que acabo de mencionar, eso que está ahí es el caudado. Eso que está ahí es el putamen, eso es el globo pálido, y eso que está ahí, esa tercera partecita, es otra parte del caudado, ¿no? Recuerden que el caudado en realidad es como una bananita, por lo tanto, eso que están viendo ahí es otra parte del caudado, y todo eso es el lenticular, putamen y globo pálido, y esa finita banda que está separando la ínsula de los ganglios de la base es el claustro. Bueno, volvamos. Vamos a utilizar estos últimos minutos, vamos a estar hasta las 4, para ver dos temas. Uno es el que les acabo de mencionar, de la glía radial, lo quiero ver de nuevo. El cerebro, cuando se inicia, es un tubo de esta manera, es un tubo neural, al cual le empiezan a salir como pelotas, como abultamientos. Cada uno de sus abultamientos dará lugar en última instancia a las diferentes partes del cerebro. Por ejemplo, el abultamiento, el más gordote que hay primero, se llama prosencéfalo. El prosencéfalo se divide luego en dos, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo dará lugar a los hemisferios cerebrales o la corteza cerebral, y el diencéfalo dará lugar al tálamo y al hipotálamo. ¿Hasta acá bien? La pregunta es, ¿de dónde surgen todos estos abultamientos, todas estas pelotas? ¿De dónde surgen? Cada una de estas pelotas que están viendo acá tiene que llenarse de neuronas. Bueno, esas neuronas salen de algún lado. ¿Y dónde salen? Salen de la parte más de abajo del tubo neural. Si uno agarrara ese tubo y lo abriera, quedaría como una hoja abierta, que es eso que están viendo ahí. Y de la zona más de abajo del tubo neural, de algo que se llama zona ventricular, van surgiendo las neuronitas nuevas, que se llaman neuroblastos. ¿Y por dónde viajan los neuroblastos? Viajan por estas guías que están acá, que son la glía radial. La glía radial es esa disposición en forma de rayo que cumplen estas células gliales y que le permiten, a su vez tienen como unas proteínas que le van permitiendo como agarrarse. ¿Ven? Acá lo van viendo. Ahí está la glía radial, y la neuronita está en amarillo, se va pegando, y se va así como moviendo a partir de ese rayo. A su vez hay algunas sustancias que se llaman semaforinas, que le van diciendo dónde frenarse, dónde pararse, hasta dónde llegar. ¿Sí? Entonces tenemos glía radial, que sale de la zona, nuevas neuronas que salen de la zona ventricular y se van guiando por esta glía radial hasta llegar y conformar nuevas estructuras. ¿Preguntas de aquí? ¿Ha quedado claro ese concepto? Paola, Meli, ¿hay algo ahí dando vuelta? No, por ahora nada. Están diciendo que explica muy bien. Acá hay una pregunta. Dice neurulación tercera semana o cuarta. ¿Cómo lo ves más adecuado? Yo no sé si se dice así. Creo que empieza en la tercera y continúa en la cuarta. La neurulación es esto que acabo de mencionar. Claro, la gastrulación se da en la tercera semana. Ahí se conforma el tubo neural y ahí empieza este proceso de abultamiento que sería un sinónimo de neurulación, es decir, de armado de estas bolitas. ¿Me tiene que pagar el saldo? Asado. Bueno, las compras de asado la maneja acá mi mujer, creo que yo después lo pago eso, mamá. ¿Qué más queda? Lo de corona radiata. Corona radiata, de nuevo, es un sinónimo de todas estas neuronas que están en el cerebro, de los axones que van pasando desde la corteza y van viajando hasta llegar al tronco. Imagínate que son como, estamos todos juntos y vamos viendo cómo, bueno, vamos moviéndonos
casi siempre se van moviendo ahí en ese sector que hay entre los ganglios basales. No, ni toda la paciencia del mundo. Ustedes son los que tienen que aprender, no sean un problema. Cuando se mete ahí entre los ganglios basales, si ustedes lo ven en el dibujo, van a ver que el artista puso como una especie de dibujito que van y bajan. Fíjense. Lo vamos a ver de nuevo. Acá, ¿ven? ¿Ven eso que el artista hizo ahí como unas liñitas? Esas liñitas que pasan ahí son los axones de las neuronas que largan en la corteza. Largan en la corteza y después ¡bum!, se mandan para abajo. Y hay 1.000.000 de esas que se mandan para abajo. Entonces cuando vos lo ves, ves como ese racimo. Y el que lo vio le puso corona radiata. ¿Por qué? Vaya a saber por qué. Esa es la corona radiata, que es diferente, nada que ver con la glía radial que acabamos de ver. No me quería ir sin hablar un poco de la membrana, ¿sí? Cada una de las partes de la neurona está rodeada o separada del exterior por una membrana, ¿sí? Por un pedacito que llamémosle de piel de la neurona. La piel de la neurona es la famosa, este mosaico fluido. Hay un modelo teórico que lo explica, se llama mosaico fluido, que son proteínas y lípidos, fosfolípidos, que se agrupan entre sí. ¿Sí? La parte fosfato, el fosfolípido, imagínense que el fosfolípido es esto, un pedacito de grasa con un cuerpo fosfato acá arriba. ¿Y cómo se organiza eso? De manera tal que es doble, digamos. Hay dos fosfolípidos. Y los cuerpos fosfatos se juntan entre sí y el lípido queda mirando para afuera. ¿Por qué pasa eso? Miren esto que está acá. Es muy interesante esto. Imagínense que ustedes tienen estos fosfolípidos que son como si fueran estos espermatozoides que ven acá con esa cabecita. La cabecita es el fosfato y el azul que está ahí es el lípido. Piensen bien esto. Al lípido le tiene hidrofobia, no le gusta mucho el agua. El fosfato le gusta el agua. Y el cerebro está lleno de agua. Entonces, ¿qué puede pasar si ustedes agarraran en la mano así, un conjunto de estos fosfolípidos y lo tiran así en un balde? Pues pasaría esto. Fíjense de nuevo, ustedes agarran los fosfolípidos, los ponen ahí, claro. Los lípidos no les gusta para nada el agua, entonces ponen colita contra colita y se ponen así, digamos, ¿me entendés? Y los cuerpos, y la cabeza fosfato le encanta el agua y se pone del lado de afuera. Entonces, esto que están viendo acá es una membrana bilipídica, porque tiene dos capas de lípidos, y con los cuerpos de fosfato para afuera. Y fíjense que es autoorganizada, no es que la membrana dice, che, qué bueno, me voy a organizar con el lípido para adentro y el fosfato. No, se organiza de esa manera porque está en un medio acuoso y por lo tanto los lípidos son hidrófobos, los fosfatos son hidrofílicos y se organiza de esa manera. Ahora bien, si la membrana fuera solamente así sería perfecta. No podría entrar ni salir nada. La neurona sería como un ente totalmente aislado del exterior. Y no puede ser ese el caso. La neurona tiene que comunicarse con el exterior, entre otras cosas, para ser excitada, para transmitir información. Por lo tanto, en la membrana, y acá la tenemos, esta es la membrana, hay proteínas que pasan de un lado para el otro. Hay algunas que están solamente en la parte de afuera, y hay otras que pasan de un lado para otro. Las que pasan de un lado para el otro se llaman transmembrana. ¿Y qué hacen esas proteínas? Por ejemplo, arman canales. Se ponen una al ladito de la otra y arman un canal que permite que haya comunicación entre el adentro y el afuera de la neurona. Y eso es muy importante para que la neurona pueda excitarse, transmitir información, generar un potencial de acción. Esto lo van a entender un poco más cuando vean la clase del profe Bermejo. El profe Bermejo les va a explicar cómo, a partir de todo esto, profe, ¿se va a hacer una clase con el tema sinapsis y potencial de acción? Sí, de potencial de acción ya hay una, que la dio el profe Bermejo, es la clase 3, ya está colgada, la pueden ver, y el día viernes el profe Bermejo va a hacer una explicación como estoy haciendo yo de esto ahora. Y de sinapsis la estoy preparando yo, si todo sale bien, el próximo domingo tipo 23:30, 20, 19, o antes si puedo, ya la voy a estar colgando. Bueno, nos quedan unos minutitos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Chicas, Meli, Pau, junten las consultas. Todo está más
explicado en las clases que está en YouTube, sí, en las clases de YouTube está todo explicado. Y Ujú. cómo Y el proceso de explicación de la membrana, hay una clase sobre eso. Meli, de nuevo, ¿esa cómo es la última? Sí, lo mismo que dijo Pau, lo del proceso de Ah, excitación de la membrana, que cómo era. bueno, les tiro un tip para que cuando empiecen a ver el video de Fer, ahí lo vean un poco más en detalle. Eh, la neurona está casi siempre muy, muy negativa eléctricamente. Está 70 milivolts por debajo negativamente respecto al interior. Eso es por una distribución desigual de los iones. Hay muchas moléculas cargadas negativamente adentro de la neurona comparado con el afuera. A su vez, hay mucho sodio afuera de la neurona y mucho potasio adentro de la neurona. La neurona, de nuevo, está muy, muy negativa. Y cuando está negativa se dice que está hiperpolarizada, que no se puede excitar. Ahora bien, supónganse que hay otra neurona al lado que la empieza a picotear a la neurona, la empieza a pegar así, la empieza a excitar un poco. Esa excitación se traduce eléctricamente que de menos 70 va a pasar a menos 50, menos 60, menos 50, cada vez más cerca de cero. Pues bien, cada neurona tiene como un lugar que está, que hay un punto en el cual ya no soporta, entre comillas, más esa excitación y un umbral y en el cual se excita. ¿Qué quiere decir que se excita? Que se abren los canales de sodio. Los canales de sodio estaban bien cerrados, se abren. Como se abren y hay mucho sodio afuera, ¡pum!, el sodio empieza a entrar. ¿Por qué? Porque había mucho sodio afuera, como si estuviera así, queriendo entrar y estaba cerrada. Cuando la neurona llega a umbral, se abre la puerta y entra el sodio. Como el sodio es positivo, es Na+, si ya la neurona estaba hasta menos 20, la vuelven a poner, hasta la vuelven positiva, la hiperexcitan. Y esa excitación sirve como estimulación para la partecita del lado de la neurona. Esto pasa en una parte inicial de la neurona. Pasa en la parte de al lado, la parte de al lado hace que se abran los canales de sodio que están en la de al lado y así se empieza a propagar el potencial de acción. Si a alguien le interesa ver algo en particular, le voy a recomendar un lugar para ver esto. A ver si encuentro. Hay un sitio muy interesante que se llama, está en inglés pero tiene subtítulos en castellano. Es ese lugar que estamos viendo ahora, ¿lo están viendo? Ese sitio se llama Crash Course, es un lugar que generan videos, se los hiper recomiendo, lo dicen de una forma, vieron, muy, muy agradable, y pueden tranquilamente, acá está, poner español, si mal no recuerdo. A ver, settings, subtítulos, Spanish Latin America, ahí está, miren. Y uno de estos estos son videitos de 20 minutos que explican todos los temas que acabamos de ver, hiper recomendados, fíjense. Sistema nervioso periférico, ahí se lo explica. Esto tendríamos que tener nosotros, unos artistas que hagan este tipo de cosas, así. Y uno de las producciones que tiene esta gente es en Potencial de Acción, también se los recomiendo que lo vean, ¿sí? Profe, preguntaron sobre bibliografía complementaria, si tiene algo para recomendar. Aparte de lo que hay, yo recomendaría Neurociencia en Esquemas. Neurociencia en Esquemas es un librito muy sencillo, que cada tema está explicado con un gran dibujo y una explicación relativamente sencilla. Neurociencia en Esquemas se llama. No son automáticos esto, ¿eh? No son closed caption automáticos. Vi un comentario que decía gracias por la recomendación, pero los subtítulos son automáticos. No, son traducciones, así que mírenlo con todo cuidado. Bueno, ¿alguna cosa más? O si no, ya vamos cerrando, pero tenemos tiempo de un par de preguntas más antes de cerrar. Y recuerden que entonces, yo ya voy a publicarlo, pero van a tener conmigo el jueves de 11 a 12 la hora de consulta y el día viernes
la clase con el profesor Ferrer y la clase con el profesor Bermejo. La de Ferrer va a ser de 10 a 12 y la de Bermejo no sé, no me tiene que todavía informar o por ahí lo informa directamente el profe. Bueno, sería entonces todo esto. Les agradezco mucho que hayan estado. Le agradezco mucho a Paola y a Melissa. La verdad que se simplifica mucho de esa manera. Y aparte está bueno tener a alguien para hablar, porque si no tengo que silenciar a todos y como queda uno hablando en el aire, digamos. Está bueno trabajar en equipo. De nada, No, ¿alguna pregunta, alguna consulta más que hayan hecho antes, a último momento, chicas? Acá pregunta Lucila. Sí. Dice que si veo la de Ferrer, después necesito ver la de Bermejo. Sí, es como, recuerde, la de Ferrer es práctico, simplemente práctico, va a ser una cosa muy tranqui y también más relajada, va a haber ejercicios. Las de Bermejo son el ABC, ¿no? Todas. Pero, por ejemplo, esto de potencial de acción que yo acabo de decir en 3 minutos, Fer se lo va a decir en 1 hora y media. Y es un tema un poquito árido, ¿no? De todos los temas que tenemos, es uno de los más áridos. Hay que sentarse con un tecito y con muchas ganas de hacerlo. Después ya va a haber temas un poco más, llamémosle macro, ¿no? Emociones, sueños, sexualidad, qué sé yo. Estos son temas, son como los ladrillitos para entender un poco lo que viene. Las clases Profe. se graban a YouTube. Las clases, las videoclases van a YouTube, todas, ellas están todas ahí en YouTube, es youtube.com/a Ricardo Pautasi y hay un playlist asociado. Fíjense porque hay más, porque ya están las clases de metodología también de acá de la doctora Pilati, obviamente esa no. Pero tienen en el aula virtual, tienen una sección ahí con links directos a cada clase, o sea, usen el aula virtual todo el tiempo, ¿sí? Está toda la información ahí, los PDFs. Ricardo, me gustaría invitar a los chicos a que se unan a nuestro grupo de Facebook también. Les voy a pasar el link para que se unan porque vamos a estar subiendo los ayudantes y por si tienen alguna duda también se pueden contactar con nosotros. Es muy buena idea esa, es muy buena idea porque, bueno, brinda otro espacio con otra dinámica, ¿no? Y también, si lo pueden compartir a sus compañeros, sería buenísimo, porque hay muchos compañeros del año pasado, pero no sé si se han sumado tantos de este año. ¿Está bien? ¿No lo quieren pegar ahora en el chat? Porque ahí ya va a quedar. Pegar. Ahí lo pegó, miren. Perfecto. Bueno, muy bien entonces. Les agradezco a todos, a todas y nos encontramos, aquellos que quieran tener alguna pregunta adicional o una interacción más directa, el día jueves, ¿sí? En mi caso particular, jueves de 11 a 12. Y luego recuerden, hacia fin de la semana, las actividades con Ferrer y con Bermejo. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Chao Meli, chao Pau. Nos vemos. Chao, gracias de nuevo. Muchas gracias, muy amable. No, de nada.